Hola chicos, soy Javier de feelingtennis.com. En este vídeo de hoy vamos a trabajar los apoyos de defensa de derecha. En el anterior vídeo lo estuve haciendo yo, explicándolo así un poquito por encima cómo se tenían que hacer, y hoy vamos a tener a nuestro amigo y alumno Job, que nos va a ayudar a realizarlos. Ahora veremos algunos ejercicios y cómo los se trabajaría pues con un alumno. En este vídeo vamos a hacer 4 apoyos, 4 maneras de defender de derecha. Uno sería para generar un poquito más de fuerza y no es una bola excesivamente difícil, o sea, sería una defensa, pero una defensa que no llegamos muy forzados, en el cual lo que hago yo es pegar a la bola y a la vez que pego daría un paso lateral. Luego vendría el siguiente, que sería para una bola mucho más difícil. Entonces en esta bola lo que hacemos es apoyar también de frente como en el anterior, pero aquí al llegar más forzado lo que haría es levantar la pierna y pegar como nuestro gran jugador español Rafa Nadal, que acaba la raqueta aquí. En este golpe la bola sale muy alta, por eso hemos dicho que es una bola más de defensa, más forzada, con lo cual llegaría, saltaría y la levantaría por aquí. Tanto se pueden hacer resbalando o no, aunque estamos en pista de tierra, pero en rápida también se pueden hacer estos apoyos, lo único que no resbalando. Luego vendría el tercer apoyo, que sería ya yendo hacia atrás. Estos anteriores han sido en bolas abiertas, estas serían para bolas atrás, que sería ya saltando hacia atrás. Uno que no es excesivamente forzada, que saltaría girando en el aire para producir y transferir energía y potencia al golpe. Sería una cosa así, a la vez de pegar, giraría el cuerpo. Y luego vendría la que es más difícil. Sería parecida a una de las de la abierta, que es cayéndome hacia atrás, obviamente, porque es una bola que me he comido, que el otro ha pegado muy bien, muy larga, muy alta, y no puedo hacer otra cosa. Y sería levantando la pierna y pegando también a los Rafa Nadal, que sería por aquí. Pegaría y levantaría aquí. Sería una bola que también jugaría muy alta. O sea, tenemos dos defensas, las dos abiertas, no muy forzada, que pegaría normal, y la otra por arriba, y las dos de atrás, que sería una pegando un poco más hacia adelante y luego la otra que ya sería casi tirar un globo. El primer ejercicio es en bolas abiertas, no excesivamente difíciles, en el cual lo que tenemos que hacer es un paso lateral. Hay alumnos que les va mejor hacer, en vez de un paso lateral, hacer un paso cruzado. O sea, paso lateral es que una pierna va casi a tocar la otra, y el paso cruzado es que la pierna de dentro cruza la de fuera. Da igual, nosotros explicamos el lateral, pero siempre le decimos al alumno que puede usar la otra, la que mejor le vaya. Cada uno le va bien una, la otra o la que él elija, no hay problema. Entonces empezaré haciéndolo yo, y Job me estará copiando como haciendo sombras. Lo empezaremos muy poco a poco, cada vez más rápido, y luego pasaremos a hacer el ejercicio con la escalera. Venga, Job. Pondremos la raqueta primero posicionada, luego las piernas separadas, y entonces a la vez que voy generando velocidad y transfiriendo el peso del cuerpo y la raqueta hacia adelante, mi pierna izquierda va pasando a tocar o casi tocar la derecha, y luego la derecha se va hacia afuera. ¿Vale? Vamos, poco a poco, izquierda se va moviendo y la derecha se va hacia afuera. Volvemos, vamos girando, izquierda, derecha. Un poco más rápido. Vale, un poco más rápido, hasta que vamos llegando a hacerlo prácticamente con un salto lateral. Vamos, un poco más rápido, como si fuera una bola real ya. Vale, otra vez. Muy bien. A la que vemos que él lo va haciendo bien y lo va entendiendo, pasaríamos a la escalera. En la escalera lo que haremos es, pondremos un pie dentro y un pie fuera. Entonces lo que haremos es, cuando hago el swing, mi pierna izquierda va a pasar a donde está el lugar de la pierna derecha, y la pierna derecha se va a otro cuadrado de la escalera. A la vez que hago el swing, haría esto. Pasaría aquí y voy haciendo esto. Es para que vaya cogiendo un poco lo que es la distancia y la abertura de las piernas. ¿Vamos? Venga, Job, ves haciéndolo. ¿Vamos? Muy bien, recuperamos. Muy bien. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio, pero yo le voy tirando bolas sin que boten. Se la tirará en el aire y a la vez él la golpeará haciendo lo de los pies.
Muy bien. Bravo. Ahora, siguiente paso, lo que vamos a hacer es quitarle la escalera. La guía, que era la escalera de sus pies, se la quitamos. Él ya más o menos lo tiene mecanizado en su cabeza y entonces ya es cuestión de hacerlo cada vez más complicado. Primero sin escalera, igual. Luego pasaremos a darle con bote y luego ya será en carrera, simulando la bola real. Ahora vamos viendo que Job cada vez lo está haciendo mejor, va golpeando bien, los pies los está trabajando perfectamente. Pasamos ahora a con bola con bote, pero sin desplazamiento. Tienes que esperar que bote, llegue la bola y entonces haces el pie. Y hay que tener un poquito de lectura. Vale, espera, vamos. Lo va haciendo bien y ahora empezamos ya a abrirle la bola. Empezará desde el medio, que ya es lo real. Yo le tiraré la bola y tiene que llegar. Hará unos resbalando y otros sin resbalar. Empieza sin resbalar, ¿vale? Y hacer lo mismo. Venga, vamos. Buena. Vuelve al medio. Venga. Ahora empezamos a resbalar. Lo mismo, haz lo mismo, pero resbalando. Venga. Muy bien, perfecto. Este ha sido bueno. Muy bien. Vamos. Venga, ahí. Una vez está haciéndolo bien, yo tirándole bolas desde la parte izquierda, cambio un poquito de ángulo para que la bola vaya de diferente dirección y le pondremos 2 conos. ¿Para qué? Para que se acostumbren a hacer split step. Cuando llegan al medio han recuperado y el otro le golpea, hacen split y entonces salen corriendo. Vale, llego. Bien. Split. Vamos. Split. Llego ahí. Buena. Split. Vamos ahí. Vale. Split. Una más. Vamos. Bueno. Y ahora pasamos a resbalar. Lo mismo resbalando. ¿Vale? Venga. Resbala. Y hacemos el lateral. Split. Resbalo. Y el lateral. Súper. Split. Resbalo. Y lateral. Súper. Hemos observado cómo llegaba a las pelotas, cómo apoyaba, resbalando y sin resbalar, y el volver, importante el volver a la pista con pasos laterales. El primer paso normalmente se da en cruzado y luego ya laterales. Y importante el tema de insistir el tema del split. Es algo que la gente no está acostumbrada a hacerlo, suele quedarse parada y correr. Tienen que empezar a trabajar, sobre todo en ejercicios, el tema hago el split y salgo corriendo. Para este apoyo de defensa usamos algún material, como la pelota medicinal. ¿Por y para qué? Pues simplemente para mejorar la transferencia del peso del cuerpo y mejorar la potencia. Con el lanzamiento de la pelota lo que hacemos es trabajar a la vez que hacemos el giro, pues trabajamos con peso. Sí, a base de trabajarlo con más peso, digamos que es como hacer pesas. Va a mejorar su condición muscular, con lo cual a la que golpee la pelota, al tener una raqueta que pesa menos que una pelota medicinal, ejecutará el movimiento mucho más rápido y podrá transferir mucha más potencia contra la pelota. El movimiento sería el mismo de pies, que es el que hacíamos, que era el paso lateral, y a la vez lo que haremos es lanzar la pelota. Estaremos aquí y lanzaremos la pelota. Esto lo hago yo sin lanzar, pero luego él me la lanzará a mí. Entonces yo le haré varios lanzamientos, él cogerá, se pondrá aquí, simplemente flexionará, hará el paso y lanzará la pelota. Vamos a probarlo con Job. Venga, ahí mismo. Toma, coge la pelota. Preparas, abres y ahora hace el paso lanzando. Vuelves, muy bien. Giras, muy bien. Vuelves, apoyas, muy bien. Flexionas. Una de las cosas que estar muy atentos es que flexione, que se acostumbre a que la pierna de fuera, la derecha en este caso, flexione muy bien, porque toda esa parte derecha es la que va a hacer todo el esfuerzo, tanto abdominal como el tema de cuádriceps, isquio, para lanzar fuertemente la pelota.
Vale, una más. Muy bien. Hemos visto ya cómo lo hacía, lo ha hecho perfecto. A base de trabajar y trabajar con esta pelota, ganaremos lo que he dicho, potencia de lanzamiento y una buena transferencia del peso del cuerpo, y al ejecutar la pelota, el swing, la pelota correrá muchísimo más porque estará acostumbrado a lanzar un objeto con más peso. Luego, al coger una raqueta y golpear una bola, pues ganará mucha más potencia de golpeo. Ahora pasaríamos al segundo apoyo, que serían bolas más abiertas aún, y entonces ya pasaríamos a hacer el golpe bien resbalando o no, igual que hemos contado antes, pero saltando, levantando la pierna y levantando la raqueta por arriba. Es una bola que defiendo mucho más alta. Para este segundo ejercicio y este segundo apoyo, lo que utilizaríamos será este banco. ¿Por y para qué? Porque le pondré en posición con la pierna ya levantada. Pero bueno, primero vamos a empezar yo explicándolo y haciéndolo, y yo haciéndolo conmigo, o sea, estaré haciendo sombras, y una vez lo vaya dominando y vaya entendiendo cómo hacerlo, usaremos el banco, y luego ya iremos sin banco, etcétera, progresando. Entonces, de lo que se trata aquí es llegar a una bola mucho más abierta, en la cual ahora no nos moveremos, sino simplemente lo simularemos, que sería poniendo la raqueta preparada igual para que sea más fácil, y tiene que levantar la pierna izquierda un poco y estar en equilibrio sobre la derecha. Y el golpe simplemente es saltando, levantando la raqueta. Sería así, estaríamos aquí y haríamos esto. Lo pondríamos aquí y saltaríamos, ¿vale? Vamos, yo. Preparamos la raqueta, levanto la pierna y salto y acabo detrás. Sería una bola que pego un poquito tarde porque, como hemos dicho, es una bola muy forzada. Con lo cual, pegaríamos un poco atrás y levantaríamos verticalmente la raqueta, ¿vale? Y hacemos esto, saltando. Ponemos aquí, levanto, saltando. Preparamos, levanto, saltando. Ahora lo vamos haciendo un poquito más seguido, con lo cual ponemos la raqueta y ya lo hago todo seguido. Levanto la pierna y a la vez golpeo la bola, ¿vale? Golpeo, ¿vale? Golpeo. Muy bien, hazlo, tú. Perfecto. Muy bien. Ya podemos pasar al ejercicio poniéndonos en el banco. ¿Cómo? Le pondremos la pierna izquierda, porque él es diestro, pondremos la pierna izquierda encima, la pierna derecha aquí. Y empezaremos con la raqueta preparada. Y aquí lo que vamos a hacer es el salto directamente. Haremos esto. Y volveremos. Ponemos pierna y golpeamos. Ponemos pierna y mantenemos la pierna izquierda levantada sin dejarnos llevar. Importante, cuando caigo la pierna derecha es la que aguanta toda mi inercia y la que me hace volver luego al medio. Vamos, yo, pruébalo. Eso es, recupero. Muy bien, recupero. Perfecto, vamos viendo, tú sigue haciéndolo. Vamos viendo que él lo va haciendo bien, se le nota muy equilibrado, no se cae, con lo cual a la que vemos que él tiene buen equilibrio empezamos a hacerlo con pelota. Le tiraré las bolas sin bote y él tendrá que hacer lo mismo, primero con el banco y luego lo haremos sin banco. Bien. Vamos. Vale. Ahora vamos viendo que va saliendo bien, le quitamos el banco. Espera. Solo cuando golpees tienes que levantar la pierna. Muy bien, buenísima. Espera. Eso es. Muy bien. Muy bien. Seguimos progresando, ahora empezamos a abrirle un poco la bola. Le seguimos tirando las bolas desde el mismo lado, pero ya empieza a haber un poco de desplazamiento. Y ahora ya pasamos a la última parte. Resbala y arriba, más alta. Venga. Y saltas, bien. Resbalo y salto, súper. Muy bien. Por detrás de la cabeza. Eso es. Vamos ahí. Muy bien. Ya hemos visto, lo está haciendo bien. En carrera hemos visto con y sin resbalón.
Ahora pasaremos a la bola ya más real. Yo me pondré en el otro lado para abrirle bien la pista, como si fuera quizás una bola más cruzada. Usaremos los conos para que haga el split. La primera vez lo haremos sin resbalar, como hemos hecho antes, y luego lo haremos resbalando. Así veremos las dos formas de hacerlo, pero es el mismo apoyo. Split. Bien. Split. Eso es, muy bien. Split. Vamos ahí, paro, ahí está, súper. Ahora pasáramos a hacerlo en modo, digamos, de pista de tierra, resbalando. Ven, resbalas, eso es, resbalas y salta, muy bien. Split, resbalo y arriba, muy bien. Venga, split, resbalo, eso es, va, dos más que lo haces y ya estamos. Venga ahí. Arriba esa bola, venga la última split, resbalo, muy buena. Después de haber trabajado las bolas abiertas, pasamos a las bolas más profundas, que son bolas que tenemos que ir hacia atrás. Entonces la primera, igual que hemos hecho anteriormente, no serán bolas excesivamente complicadas, pero en las cuales el contrario me ha tirado hacia atrás. Pero como no voy a llegar excesivamente forzado, son bolas que intentaré atacar también, no solo será tirar globo, defendiendo mucho, será una bola en la cual yo estoy atrás, pero mi intención será intentar llevar un poco la iniciativa. Entonces en esta lo que haremos es, yendo hacia atrás, obviamente con pasos cruzados, que es una manera más rápida de ir, y tendremos que saltar en el aire y girar en el aire. ¿Por qué saltar y girar? Para producir energía, transferir bien nuestra fuerza de atrás hacia adelante, cayéndonos un poco atrás porque el contrario me ha empujado atrás, con lo cual necesito generar esa fuerza pues cayéndome atrás. Entonces la manera de hacerlo lo haré yo primero y luego Job lo hará conmigo. Entonces sería, yendo hacia atrás cruzando los pies, apoyaría fuerte atrás sobre la pierna derecha y flexionando mucho, porque si no hay flexión no hay energía, y entonces en el aire saltaría, giraría y golpearía. Caería un poco hacia atrás pero no pasa nada. O sea, sería así, apoyo, saltaría y golpearía. Obviamente tengo que jugar un poco alto porque estoy muy detrás de la línea, pero no pasa nada. Se busca un poco de altura por encima de la red y ya está. Sería yendo hacia atrás, apoyo, saltaría y giraría. ¿Vale? Ahora lo pasamos a hacer con Job. Venga, damos un par de pasos hacia atrás, flexionamos fuerte sobre la derecha, salto, pego y giro. ¿Vale? 1, 2... y caigo. Volveríamos aquí. 1, 2, apoyo y tiro. Una vez más. Paso 1, 2 y salto. Hazlo una vez más tú. Y así yo te miro cómo lo haces. 1, 2, apoyo, salto. Bien. Siempre intentando incidir en que no pierdan el equilibrio, porque si cuando salto atrás pego y me caigo, seguramente al golpear la bola la tocaré mal y seguro que o la fallo la dejaré franca para que el contrario me pueda ganar el punto. Uno de los ejercicios que propongo yo para que el alumno pueda hacer este apoyo es con conos. Le pongo tres conos porque tiene que primero colocar una pierna delante de la otra, para eso tenemos un cono y otro cono, y entonces cuando primero flexionará y al hacer el salto y el giro a la vez lo que tiene que hacer es un intercambio de pies. Este pie lo mueve un poquito solo hacia atrás, muy poco, y esta pierna es la que tiene que girar e ir al otro cono, con lo cual sería algo así. Pondríamos y haría el salto y vemos que pasamos una pierna, que es la izquierda, la tenemos delante y cuando acabo el golpe pasamos al otro cono. Así lo que le estamos, sobre todo la información de que un pie tiene que ir de delante hacia atrás para que el cuerpo genere energía para golpear la bola. ¿Vale? Yo, pruébalo. Vale, salta y gira. Déjalo, es igual. Bien, una vez más. Vale. Una vez vemos que ya lo está haciendo bien, está coordinado, está haciendo bien los pasos, el giro y la distancia entre piernas lo va haciendo bien, le quitaríamos los conos y entonces empezamos a hacerlo con pelotas. Las primeras pelotas le tiraré en el aire y luego poco a poco le tiraré bolas que ya boten.
suavemente, suavemente. Tranquilo, tranquilo. No pegues tan fuerte, ¿para qué? Ahí está. Ahí saltando y girando en el aire. Vale. Observamos que Job acaba siempre muy bien, no se cae para atrás. Podría pasar que alguna vez perdiera el equilibrio atrás. Hay que incidir en que siempre acabe bien equilibrado para recuperar pronto el centro de la pista. Ahora pasaremos a hacerlo ya en pelota un poquito más en movimiento y con bote. Lo desplazaré un poquito hacia atrás y entonces él tendrá que separarse y pegar a la bola. Vale. Bien. Y el último paso sería ya tirarle bolas desde más en el centro, que sería simulando una bola quizás desde otro lado, un poco más cruzada, y le pondremos los conos. ¿Por qué? Para que haga el split step. Importante, siempre, siempre, siempre enseñar e insistir que tienen que hacer split step. Si no, la tendencia de ellos será siempre estar quietos y les costará siempre esas décimas de segundo de no arrancar, le puede hacer llegar más tarde a la pelota. Salta. Ahí, flexionando duro sobre la pierna derecha. Muy buena. Y pasamos al último apoyo, al cuarto, que son bolas hacia atrás, pero mucho más complicadas. En este apoyo lo que hay que hacer es un golpe parecido, como antes en el abierto, al golpe Nadal, y saltando igual que antes. Lo único que hará es cayéndonos hacia atrás. Entonces, empezaremos poniendo la raqueta aquí, lo que haremos es que levante la pierna y ahora el salto, en vez de hacerlo horizontal, lo haremos hacia atrás vertical y haríamos esto y sacamos la raqueta por arriba. Aquí sí que hay que tirar un globo, una bola muy defensiva, porque es una bola que ha llegado súper forzado. Pondríamos aquí y salto. Levanto la pierna y salto. Ahora lo haremos Job y yo, él va a estar detrás mío y me va a copiar haciendo lo mismo que hago yo. Primero sin desplazamiento. Levanto pierna. 1, 2, 3. Ahora tú solo, levanta pierna. Vale, sigues. Levanta pierna. Muy bien, levanta pierna. Ahora pasamos a no levantando primero la pierna, ahora ya todo seguido, sin desplazamiento aún. Eso es, todo seguido, muy bien. Perfecto, una vez más. Muy bien. Y ahora lo que haremos es dar un par de pasos hacia atrás, pasos cruzados como siempre, y hace otra vez lo mismo que acaba de hacer. Dará 2 pasos y salta golpeando hacia atrás. Venga, 2 pasos, 1, 2, salto, bien, vuelve, 1, 2 y salto, perfecto, 2 veces más, perfecto, y la última, muy bien. Cosas a corregir, que no hay que corregirle nada porque lo está haciendo muy bien, pero típicos errores, lo mismo que dije antes. ¿Qué pasa cuando salto, que puedo perder el equilibrio? Job lo ha hecho muy bien, cuando caía hacia atrás, se empujaba hacia adelante para recuperar el centro de la pista. Muy bien, eso está correcto y hay que hacerlo siempre, pero hay veces que la gente pega y se cae. Si cae hacia atrás, 1, recuperará tarde el centro de la pista y 2, puede ser que golpee mal la bola, porque el cuerpo no está nada equilibrado. Ahora, uno de los ejercicios que usamos para realizar este apoyo será con conos. Ahora los vamos a colocar de la siguiente manera y veremos cómo hacerlo. Usando estos 4 conos, ¿qué información le damos al alumno? 1, él irá hacia atrás, nos pondremos aquí, tiene que desplazarse de cono a cono, cuando se desplaza aquí golpea, pero tiene que ir a tocar el cono delante. ¿Por qué? Muy simple, por lo que explicaba antes del equilibrio. Como la tendencia tiene que ser de no caerse atrás y recuperar el centro rápido adelante, entonces lo que le hacemos es que nada más golpea, tiene que ir a tocar el cono delante. Así se acostumbra a apoyar e ir rápido hacia adelante, porque si solo hace ese golpe, ¿qué pasa? Que hace igual puede quedarse relajado, pero si le damos la información de que tiene que ir a tocar rápido el cono delante, ya él mismo ya apoya y sale rápido hacia adelante. Let's go, vamos. Venga, toco al tercero. Eso es, segundo.
poco. Bien, vuelvo a empezar, vuelvo a ir al primero y vuelvo a empezar, venga. Bien, toco, vuelvo atrás. Bien, hay que estar observando y si hace algo mal corrigiéndole, por ejemplo el tema de los pasos cruzados, importante que siempre se mueve con pasos cruzados. Muy bien, última serie. Venga ahí, buena. Venga, la última. Muy bien. Otro ejercicio que solemos usar de cara a levantar la pierna es usando un banco. Un banco, ¿por qué? Porque le ponemos ya en situación, le pondríamos la pierna ya levantada y de ahí simplemente lo que le diríamos es que saltar hacia atrás, con lo cual se lo hacemos más fácil. No todo el mundo lo aprende toda la primera, no todo el mundo se le da bien ciertas cosas, entonces hay que facilitar el trabajo del alumno para que lo entienda mejor. Entonces nos pondríamos encima pondríamos encima del banco la pierna izquierda, en caso de ser diestro, y simplemente lo que le diríamos al alumno es prepara y salta manteniendo la misma posición que estamos, sería esto. Salto y caigo aquí, vuelvo a ponerme, salto y mantengo posición. Entonces para él es mucho más fácil ya entender cuál es la posición del cuerpo. Ahora lo hará Job unas cuantas veces para que veamos cómo lo interpretaría él. Venga, ahí manteniendo la misma posición de la pierna izquierda. Muy bien, ponemos. Venga, última. Ok. Una vez vemos si él lo hace bien esto, podríamos ya pasar pues a hacerlo un poquito más real, con pelota o con movimiento, por ejemplo. Pasamos con la pelota, ya es trabajo un poquito más real, aunque la bola lo que vamos a hacer es golpearla sin que bote. Yo se la pondré, le tiraré alto y él hará simplemente el apoyo directamente golpeando una pelota que yo le tiraré en el aire, pero no tiene que dejarla botar. ¿Vale? Esta es buena. Esta es buena, muy buena. Súper. Ahora pasamos a hacer ejercicios con la pelota. Job va a tener que ir hacia atrás a golpear la pelota que le lanzo con la mano. Venga. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos visto en este apoyo? Que al golpear se ha caído hacia atrás. Eso le puede hacer, uno, perder el equilibrio y dos, volver tarde y perder tiempo de cara a volver al centro de la pista, que aunque pegamos alto y puede darnos tiempo, pero no es bueno, es mejor recuperar rápido el centro de la pista. Se insistirle al alumno que cuando hace este salto apoye y vaya hacia adelante. ¿Ok? Vamos a probar. Ahí, no te caigas para atrás. Mantén la pierna izquierda delante, eso es. Toda la fuerza recae en la derecha. Muy bien, súper. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora vamos a cambiar de zona. Ahora le vamos a poner los conos, como siempre en el medio, y lo que va a hacer ahora es haciendo un split y yo le tiraré la pelota igual de forzada. Y tenemos que seguir trabajando lo mismo así, volverá rápido al medio, hace split, le vuelvo a tirar bola hacia atrás, desde otra dirección, es una bola simulando otra dirección, un poco más cruzada quizás. Venga, salta. Muy bien, muy buena. Salta, vamos. Eso es, salta. Venga, salta bien, que se note que salta. Ahí está. Bravo, salta. Bien, salta. Bien, tranquilo, recupera, recupera. Resumiendo, hoy hemos trabajado las defensas de derecha en bolas abiertas y bolas atrás. En bolas abiertas, no muy forzada, hacíamos un paso lateral que hacíamos aquí. Luego era la más forzada, que era
saltando y levantando la raqueta por arriba, porque es una bola que normalmente llegaré muy tarde y le pegaré incluso un poquito tarde. Se puede hacer resbalando o no, dependiendo la superficie en la cual estés jugando. Luego las verticales hacia atrás, que uno era transfiriendo fuerza y energía girando en el aire, que sería yendo atrás y saltar girando todo mi cuerpo 180 grados. Luego el último, la bola más forzada, cuando ya el contrario me ha tirado mucho más atrás, en el cual ya es una bola muy defensiva, en la cual tengo que saltar y levantar el brazo bien arriba. ¿Por y para qué? Para tirar una bola alta, porque le he pegado tarde, porque el contrario me ha jugado muy bien y me ha tirado muy atrás. Hemos hecho algunos ejercicios de cara a aprenderlo de una manera o de otra, la manera de golpear esos apoyos. Dar gracias a Job, que lo ha hecho muy bien y ha aprendido los 4 apoyos muy bien, la verdad sea dicha. Y en el próximo vídeo vamos a ver los apoyos de revés, las bolas defensivas de revés con sus apoyos y sus ejercicios. También con algunos, hemos visto algunos fallos y errores que hemos corregido, y en el revés veremos lo mismo, algunos errores para corregir. Simplemente deciros que si queréis dejar algún comentario, ya sabéis, y nada, hasta la próxima.